la universidad sigue siendo completamente blanca. ¿Qué es lo que pasa ahí entre medias para que se corte eso, ¿no? Para que no haya esa progresión? ¿Qué es lo que está pasando allí? En educación, en este momento, prácticamente 6 de cada 10 niños y niñas gitanas convive y va a una escuela donde casi el 100% son gitanos y gitanas. Ahora la solución ha sido, bueno, vamos a repartirlos, ¿vale? Ahora nos reparten y resulta que misteriosamente aparecen el aula para los gitanos o el aula para los inmigrantes, ¿no? El problema es que en esas escuelas se enseña un currículum diferente al que se enseña en las escuelas del centro de Madrid. Ahí está el problema. Si me reduces el currículum, pues no voy a llegar al mismo lugar. Como podemos comprobar, siguen existiendo problemas de discriminación en diferentes ámbitos de la educación, desde la educación básica hasta la llegada a la universidad o la formación profesional. Y la sensación es que cuando se ha intentado resolver este problema, se ha hecho a través de la segregación. Pero esto no es solo una sensación. Según el último informe del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el CEDRE, en el ámbito educativo se detectan algunos de los niveles más altos de discriminación por origen racial o étnico. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de For Rights, un podcast en el que juntas queremos aprender un poco más sobre la discriminación. Y para ello, hoy vamos a poner el foco precisamente en la discriminación en la educación. Somos Álvaro González Navas y Laura de Dueñas Álvarez, abogadas de Movimiento por la Paz. Entonces, al final, el racismo se aprende, pues claro, en primero de la ESO. Si yo tengo el aula de los tontos y las tontas, y me vais a permitir ser muy claro, pues yo aprendo pues, que hay niños que por su color de piel, por su origen familiar, son menos válidos académicamente, socialmente, se portan peor, etc. Entonces, tenemos que repensar como administración, como estructura, estamos generando ese racismo. ¿Sabías que el 16% de las personas que han acudido a la escuela o instituto o han estudiado en el último año han sufrido bullying? Y lo que es peor, muchas veces el profesorado es parte del problema en vez de ser parte de la solución. La discriminación empieza desde las etapas más tempranas, la importancia de atender desde las edades más tempranas, desde la escolarización. En los primeros años, atender a esta discriminación, contribuir a empoderar, contribuir a que el personal educativo también tenga esa capacidad para gestionar la diversidad y estar muy atenta a posibles fenómenos de bullying. Si queremos parar el acoso escolar racista, son los docentes que tienen que saber qué significa eso, ¿no? Y dejar de hacerlo, de tenerlo ellos mismos. Tal vez tu caso es otro y has venido a España con tu título universitario, pero te está costando conseguir homologarlo. No te pasa solo a ti. El 50,8% de las personas migrantes no ha logrado convalidar sus títulos extranjeros en España, lo que limita su acceso a trabajos acordes a su formación y reduce su estabilidad y seguridad en el empleo. Pero es que aunque lo consigas, a veces no va a cambiar mucho tus perspectivas. Nosotros en Cataluña hemos hecho un estudio en el que sí que se demuestra claramente que es casi el mismo nivel de estudios de las personas trabajadoras que tenemos origen extranjero que las personas autóctonas. Sin embargo, estamos con una segregación ocupacional muy marcada. Estamos en las ocupaciones de la estructura ocupacional más bajas y más precarias. Cuando te hablo de precarias es pues esto, los salarios más bajos, los peores horarios, la más alta tasa de parcialidad. Seas quien seas y tengas la formación que tengas, te invitamos a acompañarnos en este análisis que pretende visibilizar la discriminación en el ámbito educativo. Y para hablar de esto y mucho más, hoy tenemos a María del Carmen Cortés Amador, coordinadora del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE. Para quien no esté familiarizado, Mari Carmen, ¿puedes contarnos en qué consiste el servicio y el CEDRE y cuál es tu labor como coordinadora? Por supuesto, buenos días a todas y a todos. El Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica es un servicio público, estatal y gratuito que depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el CEDRE, órgano adscrito al Ministerio de Igualdad, y se desarrolla en cumplimiento del artículo 13 de la Directiva 2000/43 del Consejo de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. El objetivo general de este servicio, que tengo el honor y el orgullo de coordinar,
es prestar una atención integral y coordinada a las víctimas de incidentes discriminatorios por motivos raciales y étnicos y dar una respuesta a las necesidades específicas de las mismas mediante la intervención de un equipo técnico especializado en el abordaje de la discriminación y los delitos de odio. Y Mari Carmen, ¿cuál es tu relación exactamente y la del servicio del CEDRE con el ámbito educativo? El ámbito educativo es uno de los ámbitos donde este servicio registramos casos de discriminación a distintos niveles, en la escuela infantil, en la educación secundaria, en la universidad, etc. La discriminación en el ámbito educativo existe, quiero decir, tenemos datos registrados y evidencias de ello. En el servicio de asistencia a víctimas atendemos estos casos bien a través de distintos niveles, a través de distintos canales a los que pueda acudir cualquier persona que no esté oyendo y que le haya ocurrido o conozca una situación de discriminación en el ámbito educativo. Puede ponerse en contacto con el servicio a través del 021, que es una línea gratuita que tiene un horario de atención de 12 horas diarias los 365 días al año. Puede acudir también a cualquiera de nuestras 23 oficinas de atención presencial que prácticamente pues cubrimos todas las comunidades autónomas, incluidas la ciudad de Ceuta y Melilla. Y luego también puede contactar con nuestro servicio a través del WhatsApp y el correo electrónico asistenciavíctimasracismo@igualdad.gov.es. Al frente de esas 23 oficinas presenciales estamos las 8 entidades que formamos parte de este servicio y bueno, que de una manera la venimos prestando desde 2013, como un grupo de ONGs que formamos, además que somos vocales del CEDRE, del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Estas entidades que ofrecemos esta atención presencial en esas 23 oficinas son ACCEN, Asociación Rumiñahui, Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, Fundación CEPAIN, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, MPDL, y Red Acoge. Claro. ¿Y habéis percibido que estos casos de racismo, como estás comentando, se producen con más frecuencia en las escuelas o en educación superior, en las universidades? ¿Y cómo se reproduce en cada ámbito? Pues esta es una cuestión muy interesante pues que debemos de plantear desde mi punto de vista teniendo en cuenta varios elementos, si me permitís, antes de contestar de ir de lleno a la pregunta, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener presente que cuando hablamos de discriminación en el ámbito educativo, a los perfiles a quienes afecta y en quienes impacta esta discriminación. Me refiero sobre todo, estamos hablando, como sabéis, pues de menores, pues que la mayoría de los cuales pues tienen unas situaciones de partida diferentes de las de la población mayoritaria, y esto dificulta, por supuesto, no solo la trayectoria, sino también la posibilidad de identificar que están siendo discriminados o rechazados, y por supuesto también disminuye pues las posibilidades de denuncia, de visibilizar lo que le están pasando. La mayoría de los casos que pues seguimos identificando, fijaros, en el año 2024 el Servicio de Asistencia registró 225 casos de discriminación en el ámbito educativo y 108 afectaron a menores de 18 años. ¿Y cómo se puede educar en derechos desde el aula? ¿Qué es lo que se está haciendo a día de hoy? Pues la verdad es que esta pregunta debería de ser como un poco más amplia, ¿no? Porque como sabéis, esta cuestión no es únicamente, pues debería, ¿no?, de plantearse desde el aula, ¿no? Ya que sabemos que en la educación intervienen otros agentes como la propia familia, la comunidad educativa, el entorno más cercano y desde luego muy importante las autoridades competentes. Entonces creo que en principio, educar en el respeto y la diversidad en todas sus variantes,
incorporar la historia y datos de otras poblaciones, culturas, países en el contenido curricular, creo que tendría un impacto muy positivo de visibilidad y de inclusión, también de conocimiento a otros menores. Trabajar, por supuesto, en la imagen que se tiene de cada uno de ellos en el aula, porque sobre todo en la mayoría de casos de lo que tenemos conocimiento es la proyección de una imagen estereotipada y asociada a prejuicios que lo que hacen es provocar comportamientos de rechazo entre menores. Por lo tanto, sensibilización, información para que esto no ocurra en el aula y, por supuesto, para no ocurra en el aula, sino también para que no lo trasladen a otros espacios fuera del aula. La implicación en el centro, por supuesto, como decía, de mostrar la diversidad conformando una agenda de actividades escolares con participación de todos los familiares, de toda la comunidad educativa, porque desde luego el acercamiento al centro, que todas las familias, independientemente de cómo sean, de dónde vengan, que se sientan identificadas en el centro educativo, ayuda a esa relación de cercanía y sobre todo también a la motivación, ¿no?, de formar parte de esa comunidad educativa que, como sabemos, es tan importante. Por supuesto, luego también desde las entidades sociales, ¿no?, pues que la mayoría de nosotros desarrollamos programas y proyectos educativos en colaboración con los centros educativos para impulsar actividades culturales, educativos con este mismo objetivo, ¿no?, sobre todo con apoyar a los menores que tienen mayores dificultades en el proceso educativo. ¿Crees que hace falta incidir más en la adaptación curricular o en el apoyo lingüístico? Creo que es muy importante ambas cosas, porque, como sabemos, muchos de los menores que sufren, ¿no?, o que tienen problemas en la aula, pues estamos hablando de menores migrantes que en la mayoría de los casos pues no conocen bien, no hablan bien el español, y claro, y por lo tanto su incorporación a la comunidad educativa puede sufrir pues mayores incidencias, ¿no?, con el resto del alumnado, con el profesorado, con el entorno. Por lo tanto, creo que es muy importante no solo esa adaptación curricular, ¿no?, dependiendo de la situación de los menores, de la posición de partida, ¿no?, desde dónde parten, cómo le podemos ayudar, cómo podemos apoyarle para que pues puedan incluirse, o sea, en el aula con el resto de sus compañeros sin la menor detrimento, ¿no?, a su currículum. La Ley Orgánica de Educación prohíbe la discriminación en el acceso a la educación. ¿Sigue habiendo casos de segregación escolar de menores migrantes o racializados? ¿Cómo ha cambiado esto a lo largo de los años? ¿Crees que se ha avanzado o seguimos igual que hace 20 años? Pues me parece muy buena pregunta. Es muy importante que tengamos en cuenta que la segregación escolar vulnera el derecho a la educación y a la legislación vigente y afecta negativamente a la calidad y el rendimiento escolar de los menores en quienes recae. La Fundación Secretariado Gitano, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, presentó en 2022 los resultados de un estudio piloto exploratorio que analiza la segregación escolar del alumnado gitano en 6 ciudades españolas. Este informe, el principal resultado es que refleja la desproporcionada incidencia de la segregación escolar en el alumnado gitano y el impacto negativo en su educación. Afecta a la calidad, al rendimiento escolar y tiene un claro impacto en el fracaso escolar de los niños y de las niñas. Especial mención en este sentido quiero destacar por la complejidad también que conlleva que en el caso de las niñas y de las jóvenes hablamos de la discriminación interseccional. ¿Qué pasa? Que en este estudio se constata
que el alumnado gitano tiene trayectorias escolares muy cortas, con todo lo que ello implica, no solo en el desarrollo educativo, sino en el posteducativo, ¿no? Según los datos analizados, 5 de cada 10 alumnos gitanos y gitanas de la muestra están escolarizados en centros segregados y 4 de cada 10 en centros de segregación severa y extrema. Por lo tanto, la segregación escolar es un problema muy importante y muy grave. Y desde luego que existe, sí existe. Además, frente a la segregación escolar, se creó una alianza por la educación inclusiva y contra la segregación escolar, Alcole Juntos 2030, en la que participan CERMI, Save the Children y la Fundación Secretariado Gitano con este objetivo común, con erradicar la segregación escolar. ¿Qué responsabilidad crees que tienen las instituciones educativas en este racismo estructural? Pues la responsabilidad que tienen las instituciones yo creo que es la más importante. Es decir, el artículo 9.2 de nuestra Constitución española hace referencia a que los poderes públicos removerán todos los obstáculos y barreras para que pues, la ciudadanía, ¿no?, pueda ejercer sus derechos y participar con igualdad de trato y la libertad, ¿no?, que el resto de la ciudadanía. Entonces, este es un mandato que efectivamente va dirigido a las instituciones y la responsabilidad es, desde luego, teniendo en cuenta la situación existente de la que estamos poniendo aquí sobre la mesa de discriminación, de segregación, las instituciones deben de promover esas políticas públicas, en este caso en el ámbito educativo, que pueda proporcionar la igualdad de oportunidades y de trato de todos los menores, independientemente de dónde sea, de cómo sea, en el aula con el resto de la población, teniendo en cuenta la situación de desigualdad existente, ¿no?, sobre todo con la población migrante y la población gitana. Dándole una vuelta más a este asunto, Mari Carmen, ¿cuál dirías que son las causas de la segregación o del bullying racial? Pues con respecto al bullying racial, creo, y además llevo analizándolo estos últimos meses, ¿no?, porque lo estamos viendo en los medios de comunicación, el discurso de odio en las redes sociales, es decir, es un impacto tan grande. Creo que una de las principales razones de este acoso escolar tiene que ver con la normalización de la violencia y la normalización de estos comportamientos hacia otros menores. Menores que estamos viendo, y ya lo hemos comentado anteriormente, pues las circunstancias en sí mismas pues impiden en muchos de sus casos identificar que están siendo acosados. Incluso ya hemos tenido casos en donde la propia comunidad educativa o la propia familia pues lo que hace es minimizar esos comportamientos, ¿no? Pues son cosas de niños, esto es puntual, pero claro, es muy importante sobre todo prestar mucha atención a este tipo de comportamientos por eso mismo, porque por la normalización en muchos casos de comportamientos violentos, la violencia en sí, ejercer la violencia, y luego por otro lado la normalización de que es normal, de que no hace falta denunciar o no puedo denunciar porque esto son cosas de niños, son cosas de mi compañero, ¿no? Nos has hablado de las causas de este acoso. ¿Cuáles serían las consecuencias y si puedes contarnos algún caso que te hayas encontrado? Pues las consecuencias desde luego son muy graves y muy importantes tenerlas en cuenta, porque cuando hablamos tanto de acoso escolar como de segregación estamos prácticamente llevando a los menores al fracaso escolar. Eso es lo primero. O sea, encontramos situaciones de abandono, luego también de rendimiento, o sea, afecta evidentemente al rendimiento curricular y también a esa relación que todos los menores pues deberían tener con su colegio, con su centro educativo, con esas perspectivas de futuro del yo quiero ser
O sea, eso se rompe con estas situaciones, tanto con la segregación escolar como con el bullying racista, ¿no? Y las consecuencias, evidentemente, no solo tenemos que plantearlas o proyectarlas sobre esos menores, sino tenemos que proyectarlas también a sus familiares y a su entorno más cercano, porque en todo caso, tanto sobre todo en la población migrante y la población gitana, hablamos de la falta de referentes en los centros educativos, referentes en donde esos otros menores se puedan mirar para decir, pues mira, si mi primo, mi vecino, mi amigo, mi hermano ha conseguido esto, yo también puedo, ¿no? Porque sin esos referentes, pues también, pues desde luego es difícil, ¿no? Es difícil proyectar un futuro también. ¿Y con qué mecanismos contamos actualmente para acabar con estas barreras? Y en tu opinión, ¿qué otros mecanismos serían necesarios de implementar? Primero, una legislación potente. Es decir, potente me refiero a que una legislación que cubra efectivamente todas las pues, anomalías que actualmente existen desde mi punto de vista. Además, ya lo estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? En relación no solo al abordaje de la discriminación en el ámbito educativo, teniendo muy en cuenta la segregación escolar, por supuesto, y el bullying racista, sino también medidas específicas, medidas adicionales que fomenten una participación más activa de la comunidad educativa. También, pues, debería de haber o de establecerse medidas de flexibilidad en la enseñanza y, sobre todo, ahora que estamos hablando de discriminación en el ámbito educativo, desde luego tener un enfoque muy importante en la prevención y en la sensibilización de la discriminación, sobre todo para generar espacios y entornos seguros. Luego también, pues, el uso de tecnología accesible, la promoción de entornos inclusivos, la creación de redes que involucren a toda la comunidad educativa dentro y fuera del centro, potenciar la figura de mediadores y las mediadoras educativas, ¿no? que pueden ayudar a reconducir determinados comportamientos dentro del centro educativo, la formación del equipo docente, de la comunidad educativa en general en cuanto a la realidad de la discriminación, el impacto que tiene en el alumnado y lo importante que es crear una comunidad educativa inclusiva, es fundamental. Y luego yo también añadiría, porque todas estas medidas o estos mecanismos creo que necesitan siempre de un seguimiento y una evaluación, porque de nada sirve si planteamos una serie de medidas o de mecanismos para abordar una situación y luego no podemos comprobar que efectivamente tienen un impacto positivo en lo que queremos solventar, ¿no? Y en este caso, pues yo también añadiría la importancia de los mecanismos de seguimiento y evaluación para la mejora de todo ello y, en caso de que sea necesario, pues cambiar lo que no esté funcionando. Si alguna de las personas que nos están escuchando ha sufrido acoso racista, ¿qué es lo que podría hacer para denunciarlo? Ante el acoso escolar, el primer paso siempre es pedir ayuda, hablar con tus padres, profesores, directivos, compañeros, compañeras, con alguien que consideres que te pueda ayudar, que te asesoren a denunciar la situación que puedas estar viviendo. Si eres testigo de una de estas situaciones, actuar con responsabilidad, ¿no? Y apoyar a la víctima, informando a las autoridades escolares para que intervengan según los protocolos que tengan establecidos ante estas situaciones y, por supuesto, los puedan poner en marcha. Por lo tanto, el primer paso siempre es visibilizarlo, contarlo, denunciarlo. Cualquier persona que haya percibido o sienta que se encuentra en una situación similar de acoso racista, es muy importante que sepa que se puede poner en contacto, por ejemplo, con nuestro servicio del CEDRE a través del 021, que es un teléfono gratuito que tiene una atención de 12 horas diarias los 365 días al año.
o puede escribirnos al WhatsApp 628 86 05 07, que igualmente tiene también un horario de atención de 12 horas diarias los 365 días al año, así como al correo electrónico asistenciavíctimasracismo@igualdad.gov.es. Es muy importante que lo pueda trasladar, ¿no? Que siquiera que lo ponga en conocimiento, porque desde el servicio pues se le acompañará siguiendo un protocolo de actuación con una serie de actuaciones para analizar lo que haya podido ocurrir y, en base a toda la información recopilada, pues plantear una serie de estrategias de actuación ante lo ocurrido. También, desde luego, y es muy importante, si se considera que es una situación muy grave, es importante informar a la policía o a las autoridades educativas competentes para que puedan intervenir tomando medidas urgentes, ¿no?, en ese caso. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y habernos ayudado a saber un poco más sobre la discriminación en el ámbito educativo. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias a vosotros. Según el último informe del CEDRE, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, la percepción de la discriminación en el ámbito de la educación incluso ha aumentado, siendo las personas de origen latinoamericano y las afrodescendientes las que señalan haber experimentado mayor discriminación por su origen. No son muy buenas noticias, pero ser más conscientes nos hará más fuertes a la hora de luchar contra la discriminación. Acabamos de escuchar a las alumnas musulmanas de 3 institutos de Parla, que el pasado mes de febrero alzaron la voz para denunciar la prohibición o los planes para impedir que puedan cursar sus estudios con el hijab. ¿Es legal esta prohibición? El tema del velo es una cuestión muy controvertida por sus diversas aristas y por el choque del ejercicio de diferentes derechos susceptibles de ser protegidos. Por un lado, nos encontramos con la óptica de que se trata de un símbolo religioso, de una decisión personal y un símbolo de identidad, diversidad religiosa y multiculturalismo. Por otro lado, una forma de opresión hacia las mujeres, una imposición patriarcal que distingue a mujeres de hombres y refuerza estereotipos de género. Esto genera una zona gris que ha provocado conflictos, sobre todo cuando los reglamentos internos de algunos centros educativos intentan imponer restricciones. Aquí entra en juego un conflicto entre varios derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la educación, que está recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución, y por otro, el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de expresión, protegidos por el artículo 16. Y muy importante, también hablamos del derecho a la igualdad y no discriminación y a la dignidad personal, que están en la base de cualquier democracia. Cuando una norma interna de un centro impide a una mujer adulta acudir a clase por llevar hijab, se está vulnerando el principio de jerarquía normativa. Es decir, que ningún reglamento interno puede estar por encima de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, puede interponer una reclamación ante la dirección del centro, dejando constancia escrita de los hechos. Si no se resuelve, puede acudir a la inspección educativa de su comunidad autónoma. Y si la situación persiste, tiene derecho a denunciar ante el defensor del pueblo o incluso iniciar un procedimiento judicial por vulneración de derechos fundamentales. Es importante añadir que estas mismas vías de denuncia y de queja se pueden usar si te discriminan por tu acento o por tu color de piel. ¿Y qué podemos hacer si nos separan en clases según nuestro origen étnico? En nuestro ordenamiento jurídico, la segregación escolar por razones étnicas, raciales o de origen nacional es una forma de discriminación institucional y va en contra de la Constitución y en contra de varias leyes nacionales e internacionales. A veces los centros educativos dicen que agrupan a los niños por nivel académico, por idioma o incluso para facilitar la atención. Pero si esas agrupaciones coinciden con el origen étnico o nacional, se está produciendo una segregación indirecta o encubierta, y esto también es discriminación. Documenta todo. Pide por escrito al centro que explique los criterios de agrupación. Guarda comunicaciones, listas de clase, correos, reuniones. Contacta con otras familias. La presión colectiva tiene más fuerza. Y muchas veces, cuando se visibiliza el problema, las cosas cambian más rápido. Presenta una queja ante la inspección educativa. En cada comunidad autónoma hay mecanismos para denunciar la discriminación escolar.
Y si la situación persiste, hay vía judicial. Puedes acudir a un juzgado contencioso administrativo o incluso presentar una denuncia si hay indicios de delito. La segregación escolar por etnia no es una cuestión de gestión interna, es una violación de derechos humanos y como tal tiene consecuencias. Y al hilo de la discriminación escolar, ¿cómo puedo denunciar si el temario ignora mi historia o cultura? La normativa actual puede servir de base para un cambio efectivo en el temario educativo. La LOMLOE, que es la Ley Orgánica 3/2020, en su disposición adicional sexta, menciona de forma específica al pueblo gitano, lo cual es un hecho muy relevante, ya que por primera vez en una ley educativa española se reconoce la importancia de su historia y cultura en el ámbito escolar. A su vez, el artículo 6 dispone que el currículo debe incluir contenidos que promuevan la memoria democrática, los derechos humanos y el conocimiento de las injusticias históricas. Esto abre la puerta a que temas como el esclavismo, el colonialismo o el racismo estructural se traten en las aulas, aunque no se impongan expresamente desde la ley. Por este motivo es urgente avanzar hacia una educación realmente inclusiva e igualitaria, y hay caminos legales y concretos para lograrlo. Primero, a nivel autonómico. Cada comunidad autónoma desarrolla parte del currículo, y esto permite incluir contenidos más críticos, referentes racializados o análisis del racismo estructural. Para ello, se puede participar en consultas públicas cuando se aprueben decretos curriculares, presentar propuestas desde asociaciones, AMPAs o sindicatos y solicitar reuniones con directores generales de educación. Segundo, a nivel de centro. Cada escuela o instituto tiene margen para adaptar el currículo. Lo hace a través de su proyecto educativo de centro o de las programaciones didácticas. En asignaturas como historia, educación para la ciudadanía, ética o incluso ciencias se puede integrar perspectiva antirracista, trabajando temas como la esclavitud, el racismo estructural o la memoria decolonial. También se pueden organizar actividades como jornadas temáticas, encuentros con autoras racializadas o proyectos que crucen historia, arte e identidad. Otro aspecto clave es formar y apoyar al profesorado. Muchas veces hay voluntad, pero faltan herramientas. Es fundamental organizar formaciones, compartir recursos didácticos alternativos y conectar con colectivos como Decolonizar la Escuela, Espacio Afro o Romaní Batik. Y por último, hay que empujar desde la comunidad. Familias, estudiantes y asociaciones pueden exigir que el consejo escolar trate estos temas, que se revisen los libros de texto o que se reconozca la diversidad del alumnado en la práctica educativa. Como decíamos al inicio de este capítulo, más de un 50% de la población migrante no logra convalidar sus estudios. ¿Qué tengo que hacer para homologar mi título? ¿Qué pasa si mi título extranjero no se homologa? ¿Qué puedo hacer? Si has obtenido un título fuera de España y deseas que sea reconocido oficialmente aquí, necesitas pasar por un proceso llamado homologación. Esto significa que el Estado español evalúa tu título extranjero para determinar si equivale a uno de los títulos oficiales que se imparten en el sistema educativo español. La homologación es necesaria, por ejemplo, si quieres ejercer la medicina, la abogacía, la ingeniería o el magisterio, entre otras profesiones reguladas. También existe un procedimiento similar llamado equivalencia que se aplica a otras titulaciones no reguladas para fines académicos o laborales. El proceso en teoría es sencillo. Se presenta una solicitud al Ministerio de Universidades, se acompaña de documentación como el título, el plan de estudios, certificado de notas y traducciones oficiales. Pero en la práctica muchas personas se encuentran con importantes dificultades. Una de las principales quejas es la lentitud del proceso. Existen casos en los que la homologación puede tardar más de 2 años en resolverse. Además, no siempre se tiene claridad sobre los requisitos o sobre qué documentación es válida, lo que genera inseguridad jurídica. Otro problema es la falta de transparencia. A menudo no se sabe en qué punto está el expediente o por qué se deniega una solicitud. Esto ha afectado especialmente a personas migrantes que, a pesar de tener una alta cualificación, no pueden trabajar en su campo. El resultado es la conocida infrautilización del talento, donde profesionales capacitados acaban en empleos precarios y ajenos a su formación. Ante esta situación, en los últimos años se han impulsado reformas importantes. En el año 22, el Gobierno aprobó un Real Decreto para agilizar y simplificar el procedimiento. Se establecieron plazos máximos de resolución, mayor digitalización y se permitió que universidades y agencias de calidad autonómicas puedan participar en la evaluación. Además, se han propuesto mecanismos de reconocimiento parcial que permiten convalidar parte de los estudios, facilitando el acceso a una titulación española sin empezar de cero. A pesar de estas mejoras, los retos persisten. Las oficinas todavía están saturadas y no todos los países tienen convenios que faciliten el reconocimiento. Sin embargo, gracias a la presión de colectivos sociales, colegios profesionales y organizaciones de derechos humanos, el tema ha ganado visibilidad.
Como veis, nos queda un largo camino por recorrer, muchas barreras invisibles que derribar y mucho que educar. Y la educación, precisamente, es uno de los instrumentos claves contra la discriminación. Muchas veces no se enteran que soy gitano hasta que yo lo digo. Y se quedan sorprendidos porque no, a lo mejor no lo han dicho con malas intenciones, pero me han dicho, eres gitano y estás estudiando. No lo dicen con malas ideas, pero te sueltan ese comentario que es un poco de prejuicio que... Estudiar no es un privilegio, es un derecho. ¿Has vivido alguna situación de discriminación en clase, en tu FP o en la universidad? Cuéntanoslo en redes. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. No te pierdas nuestro próximo capítulo de For Rights, donde hablaremos sobre la discriminación en el deporte. Y recuerda que si estás sufriendo cualquier tipo de discriminación racial o étnica y quieres recibir asesoramiento legal, puedes acudir a cualquiera de las oficinas que MPDL tiene en España. Puedes encontrar sus direcciones y vías de contacto en nuestra web www.mpdl.org. Gracias y hasta pronto. For Rights es un podcast que forma parte del proyecto Infrared, Red de Atención y Difusión de Derechos para Víctimas de Incidentes de Discriminación por Origen Racial o Étnico, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cofinanciado por fondos de la Unión Europea.